damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque no volverá a ti vacía, sino hará tu voluntad entre nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos, Dios. Ayúdanos a tener esa libertad que tú nos has llamado a tener y disfrutar la vida plena a la que nos has llamado. Señor, que tu evangelio se vea reflejado en nuestros matrimonios, en la crianza con los hijos. Señor, en nuestros trabajos, en nuestros oficios. Señor, queremos tu bendición como familias. Queremos tu gracia y tu favor. Dígale al Señor: Señor, hoy honro y valoro tu palabra. Ayúdame a atesorarla y a ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar. Y yo quiero continuar con esta serie de mensajes que hemos estado llevando. Y vamos a dar por concluida esta serie después de este domingo. Porque Dios ha estado hablando, amados, de lo que la palabra nos transmite como principios espirituales para poder ser personas, ser hijos e hijas de Dios, donde Dios pueda depositar sus tesoros, su bendición y poder estar listos para un futuro lleno de la bendición de Dios en Cristo Jesús. Estuvimos aprendiendo sobre la fe, sobre la honra, sobre la humildad. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Hoy vamos a hablar sobre la santidad. Sobre la santidad. Ahora, cuando escuchamos la santidad es un tema como que muchas veces no sabemos el concepto y qué es la santidad a la luz de la palabra. Pues hoy lo vamos a entender. Dice Hebreos 12:14, dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Entonces quiere decir que la santidad es importante, porque sin la santidad no puedo ver a Dios. Y estamos entendiendo que somos barro en las manos del alfarero y estamos todos siendo trabajados por el alfarero. Y hay ocasiones que no nos gusta el trato del alfarero porque nos incomoda y nos duele cuando el alfarero tal vez está dando una forma e incomoda el barro, amados. Pero es por el bien de nuestras vidas que Dios comienza a tocar fibras sensibles de nuestro corazón, señalando con su gracia que necesitamos cambiar, que necesitamos ser limpios de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque mayores cosas vienen para todos aquellos que amamos al Señor. Mira lo que dice también Primera de Pedro 1:14. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás, dice, a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Y aquí es donde nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos ser santos? Porque hay una cosa, amados, muchas personas queriendo ser santos se hacen religiosos. O muchas personas no queriendo ser religiosos se alejan de la santidad. Entonces, ¿cómo le hacemos para ser santos? Al ver toda la maldad que nos rodea, ¿cuántos saben que nos rodea maldad? ¿Verdad que sí? Nos rodea mucha maldad. ¿Será la voluntad de Dios, amados, irnos de la sociedad a un lugar remoto para no estar comunicados con nadie en este mundo, para no ensuciarnos? ¿Será lo que Dios quiere? No. No, claro que no. Jesús no quiso sacarnos del mundo, amados. Jesús quiere transformar nuestras vidas para que nosotros transformemos y cambiemos al mundo. El ser cristiano es una aventura poderosa,
Porque Dios te abraza con su amor, levanta tu vida independientemente de tu pasado, de tus fracasos, y te hace un foco, un faro en medio de las tinieblas para contar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tú eres un testimonio, eres barro en las manos del alfarero. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para ti, que impactes a esta generación. ¿Alguien dice amén a eso? Dele un aplauso al Señor si usted cree en los propósitos de Dios. Amados, para entender santidad en la Biblia, debemos entender qué significa. Santidad en la Biblia tiene un significado, es sagrado y pureza moral. Sagrado y pureza moral. Y yo voy a dar algunos ejemplos para que entendamos. ¿Alguien alguna vez vio el programa de remodelación de casas? ¿Alguien se emocionó con ese programa? Yo me emocionaba. Había un programa buenísimo que llegaba a esa asociación o ese grupo y escogían una familia que estuviera aportando algo para la sociedad, ¿sí se acuerdan? Y los mandaban de vacaciones, era como un sorteo y los mandaban de vacaciones. Y cuando regresaba la familia veían su casa transformada. ¿Alguien lo llegó a ver? ¿Verdad que sí? A mí me impresionaba de veras cómo el mismo espacio, la misma casita podía quedar cambiado totalmente. Hasta yo soñaba con Raquel, con mi esposa, le decía, mira que nos tocará eso en México. Qué padre, ¿no? Pero, amados, esas casas viejas eran transformadas. Y la casa, cuando una casa está cayéndose y alguien la compra, no es para dejarla igual. Es para cambiarla, para transformarla. Y esa casa es sagrada. Es sagrada para quien la compró. ¿Alguien de ustedes adquirió alguna casa en mal estado y se han esforzado por remodelarla, por cambiarla a su gusto? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y qué satisfacción, qué bendición. Y es sagrada esa casa. Es sagrada, ¿por qué? Porque te costó y le estás invirtiendo y vamos a quitar este árbol que tiene tantos años en la casa y vamos a quitarlo y vamos a poner mejor algo más chiquito y vamos a tumbar esta pared y todo esto, una remodelación. Amados, y el proceso de transformación en la Biblia es la santificación. Tú eres sagrado para Dios. Tú eres sagrado para Cristo, porque desde el primer momento que tú decidiste seguir a Cristo Jesús, que dijiste, Señor, voy a creer en ti como mi Salvador, como mi Señor, comenzó este proceso. Eres sagrado para Dios. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo te cubrió, te limpió. Ahora, dice el Señor, te voy a santificar, te voy a cambiar tu cableado, te voy a cambiar todo, te voy a dejar nuevo, te voy a dejar nueva. Santificación, amados, es la obra de Dios en tu vida, restaurándote. Restaurándote. El viernes iniciamos un nuevo estudio con los hombres. Vamos a estar estudiando el tema de todo hijo necesita un padre. Todo hijo necesita un padre. Indispensable tener la paternidad de Dios en nuestras vidas para estar siendo sanados y transformados. ¿Por qué? Porque es la visión de Dios que tú y yo no quedemos igual. Después de estudiar el Evangelio, de entregarnos al Evangelio, de crecer en el Evangelio, tu vida va a mejorar. Es lo que Dios quiere. Amados, la santificación es que Dios está dándole brillo a tu vida, sacando tu potencial al máximo. Tu potencial como madre, tu potencial como padre, tu potencial como ser humano, y que impactes a tus generaciones y donde quiera que te encuentres. Y si tú estás en Cristo, amado, recuerda que tú eres santo por gracia, no por tus obras. Y eres sagrado, y eres santo, eres apartado. Y sí, por descuido en ocasiones pecas, pero eres apartado. Ya no eres lo que eras, pero tampoco eres lo que habrás de ser en Cristo Jesús si tú permaneces fiel a su palabra y a su evangelio.
Entonces estás en un proceso de cambio, de transformación, donde el alfarero te está dando forma para depositar sus propósitos en ti. Es muy diferente, amados, vivir en pecado a ocasionalmente pecar. Tú y yo vivíamos en pecado. Tú y yo vivíamos en pecado. Teníamos la conciencia, cauterizada. Y muchas veces no había remordimiento. ¿Por qué? Porque no estaba Cristo en nuestras vidas. Pero ahora esa conciencia fue activada a la luz de la palabra de Dios. Y cuando te equivocas, lo que quieres es limpiarte. Lo que quieres es llegar a Cristo y tener otra vez esa paz que te alcanzó, ese amor que te abrazó. ¿Por qué? Porque ya no eres lo que eras. Aunque el diablo te quiera susurrar mentiras de condenación, de culpa, tú eres mal cristiano, tú no deberías estar en la iglesia, qué hipócrita. Yo vengo a decirte que ya no eres lo que eras. Cristo te amó, Cristo te ha apartado para Él. Y hay un propósito maravilloso en Cristo Jesús para ti. Amén. Quiero enseñarte una foto de una técnica japonés que me llamó mucho la atención leer sobre esto la otra ocasión. Y esta técnica se llama el kintsugi. Kintsugi. Es una técnica japonesa, amados, de reparación de porcelana y cerámica. Cuando se rompen estos jarrones, esta técnica, los japoneses usan una laca de oro para pegar las grietas. Ellos consideran que un jarrón cuando tiene historia, o una vasija cuando tiene historia, es muy importante. Incluso no tapan las grietas porque esto les recuerda lo frágiles que son en la vida y la resistencia que pueden volver a tener después de ser reparados. Ahora yo vengo a decirte, amados, que Cristo Jesús, si nos quebramos en el pasado por el pecado, o si algo ha pasado en tu vida que te ha sentido destruido como vasija, Cristo Jesús te hace nuevo. La obra de Dios es tan poderosa, amados. Él no pega pedazos, Él nos hace nuevos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque para Dios eres valioso. Porque vales la sangre de Cristo. Porque vales el esfuerzo, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Lo hizo por ti. Eres amado por Dios. ¿Cuánto más Dios, amados, va a hacer algo poderoso en nuestras vidas? Primera Tesalonicenses capítulo 3, verso 11 al 13. Vamos a estar estudiando esta carta de Primera Tesalonicenses. Déjame decirte un poco del contexto de este mensaje en Tesalonicenses. Dios, a través del apóstol Pablo, le habla a una iglesia que puede estar descuidándose en su relación con Dios. Y Pablo da una gran advertencia y dice: la venida del Señor está pronta. La venida del Señor es inminente. Y Dios demanda una vida que le agrade a Él de su iglesia. 1 Tesalonicenses 3, vamos a leer del 11 al 13, dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Que nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles ¿en qué? En santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Fíjate cuál es el deseo de Dios: que cada uno de nosotros tengamos esa santidad en nuestro corazón y ese deseo de que el Señor nos vaya puliendo cada vez más. ¿Para qué? Para estar irreprensibles delante de Él cuando Él venga por su iglesia. Y Pablo está recordando la doctrina de la santificación en esta carta. De hecho, estos versos que acabamos de leer son la mitad de una oración. Una oración que Pablo está elevando por los tesalonicenses.
Él está diciendo, estoy orando por ustedes para que abunden en amor, para que seamos irreprensibles en santidad. Quiere decir que el amor está vinculado con la santidad. Quiere decir que cuando hay amor en mi corazón, Dios está obrando y está santificando mi vida y está restaurando mi vida. ¿Cuál es la evidencia del proceso de santificación en un creyente en Cristo Jesús? Es que tú comienzas a amar más a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. La evidencia del Espíritu Santo purificando un corazón es cuando el corazón comienza a ser sensible a la misericordia de Dios por encima de mi pecado y puedo recibir su perdón por gracia y puedo dar de gracia el perdón que yo recibí para otros. El amor está vinculado a la santidad. Entonces, ¿cómo le hacemos para hacer así? Una casa santificada, restaurada, renovada completamente. Primero, amados, déjame decirte que la religiosidad tiene un concepto del amor de Dios, pero para ser santificado tú necesitas experimentar el amor de Dios. Tú necesitas experimentar el amor de Dios en plenitud. Tú tienes que buscar un encuentro con el amor de Dios todos los días de tu vida. Si tú quieres ser una vasija que no se echa a perder en las manos del alfarero, o una vasija que por su orgullo tuvo que ser quebrantada para que el alfarero lo vuelva a hacer, tú debes de ser una persona que se refugia en el amor de Dios cada día de su vida. Hay muchos que se dicen ser cristianos pero no saben amar. ¿Sabes por qué? Porque no están pegados, no están unidos a la fuente de amor que es Dios. Dios es amor, dice su palabra. En mi vida personal, hubo un tiempo en mi cristianismo, aún no había sido ordenado como ministro. Tiempo atrás estaba en mi proceso de discipulado, era joven. Yo era un joven que amaba a Dios en ese tiempo también. Y quería agradarlo y quería portarme bien y veía como si Dios, si yo me portara bien, Él me iba a llamar al ministerio, o si yo era buen cristiano, iba a tener su bendición y me esforzaba tanto en mis propias fuerzas y era de esos cristianos que son tan detallistas en su vida espiritual y cumpliendo y cumpliendo. Y no digo que esté mal, amados, pero cuando no está el amor de Dios en tu vida, es tan desgastante, porque lo haces para tener un favor de Dios y no lo haces por amor a Dios. Y era tan desgastante porque yo quería ser buen cristiano y cuando veía a los demás, yo me volvía alguien que solo estaba viendo los errores de los demás. Pero como dijo Carlos Fini, amor líquido me corría por todo mi cuerpo, lavando todo mi pecado, mi odio, cambiándome el corazón. Tú necesitas un encuentro con el amor de Dios. Tú necesitas ese amor líquido, amados. Una experiencia sobrenatural donde tú recibes el amor de Dios. Tú recibes, tú puedes ser testigo de su abrazo, de su misericordia, de su perdón, donde la dureza de tu corazón cae, donde te recibes esa aceptación del Padre a través de Cristo. Tú tienes que experimentarlo. Porque muchos cristianos no saben amar a sus esposas o viceversa, o muchos jóvenes cristianos no saben amar a sus padres por falta de tener un encuentro con el amor de Dios. La santificación comienza con un encuentro con el amor de Dios. Tú eres santificado cuando te encuentras al pie de la cruz, cuando tú eres cautivado por ese amor. Ahora vamos a continuar ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 1 al 5. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más,
Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Fíjate cómo comienza a hablar del amor y luego ahora está confrontando la inmoralidad sexual. Entonces quiere decir que cuando yo estoy conectado con el amor de Dios, viene pureza a mis pensamientos, viene pureza a mi corazón. Dice el verso 4, dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. El Señor está diciendo, tiene que haber una diferencia de los que conocen al Señor, de los que han sido llamados por gracia al evangelio de gracia, por obra de nuestro Señor Jesucristo, a los que viven en el mundo. Tiene que haber una diferencia, se tiene que ver la diferencia en los matrimonios, en las vidas, en los jóvenes que buscan a Jesús, que se entregan a Cristo, una diferencia al mundo. Amados, Dios no va a comprar una casa cayéndose, con humedad, con tuberías rotas, con un cableado eléctrico pésimo y dejarla igual. Dios no es así. Dios no es así. Él la va a transformar. ¿Por qué? Porque Él hace todo nuevo. Y Él quiere transformarte, Él quiere sanarte. En aquellos tiempos, amados, Tesalónica estaba teniendo, se podría decir, una tendencia a esta área de la inmoralidad. Y yo creo que la ola de inmoralidad que nos rodea como sociedad, amados, describe bien el mismo tiempo que estamos estudiando aquí en esta carta de Tesalonicenses. En aquellos tiempos los hombres se casaban para tener una sirvienta en casa y una esclava sexual en aquellos tiempos. Y Pablo está diciendo, ustedes los cristianos se van a casar para honrar a sus esposas. Entonces quiere decir que si tú amas, tú respetas sexualmente. Entonces si el amor de Dios te llena, tú respetas sexualmente, tu vida sexual es pura. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es el fundamento. Tú tratas bien a las personas. Primera Tesalonicenses 4, verso 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿A qué te ha llamado Dios? A santificación. Dios no te ha llamado a inmundicia. Entonces mi pureza sexual, la pureza sexual en mi matrimonio, la pureza sexual en los jóvenes en este tiempo tiene como fundamento, y el propósito de Dios es que tenga como fundamento el amor de Dios. Porque es el amor de Dios el que te dignifica, el que hace que una señorita se sienta amada por Dios, respetada por Dios. Oh, nadie puede faltarle el respeto sexualmente. Ella no necesita eso porque ha entendido el amor verdadero. Y el amor verdadero viene de Dios. Qué importante es que nuestros hijos sean expuestos al amor de Dios, amados. Nuestras hijas, nuestros hijos, que se conecten con el amor de Dios. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, cuando yo no estoy de acuerdo con la pureza y la transformación que Dios quiere para mi vida, yo estoy rechazando a Dios, amados. Yo le estoy diciendo, Señor, así déjame con el techo caído, una casa sin barda, sin cableado, no quiero renovación. Amados, Dios quiere transformar tu vida, santificar tu vida. Siguiente, religiosidad, amados, es decirse cristiano y no respetar a las personas. Y santificación es practicar el amor hacia otros. Eso es la santificación. Respetar a los demás. Respetando, no ofendiendo, respetando sexualmente. Ahora,
Cuando tú no ves la diferencia de cuánto tiene una persona, de qué religión viene la persona, simplemente lo dignificas y lo honras, tú estás siendo santificado. Porque hay gente, amados, que trata mejor a los ricos y hay pobres que tratan mal a los ricos. Eso no es santidad. Santidad es tratar bien a la gente, practicar el amor. Practicar el amor. Y muchos pensarán, bueno, pastor, yo creí que la santidad era obediencia. Sí es obediencia. Pero escucha bien, amados, lo que dice primera de Juan 4, capítulo 4, versos 7 al 8. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces quiere decir que el amor es el motor de la obediencia a Dios. El amor, amados. Y cuando un cristiano quiere obedecer a Dios, pero sin tomar en cuenta el amor de Dios, es tan cansado, amados. Es tan cansado. Entonces, porque Dios me ama, yo le amo a Él. Porque Dios me ama, yo me santifico y me aparto para Dios. Decido obedecer, luchar contra los vicios que me alejan, luchar contra los pecados que me alejan de Dios, amados. Porque la santificación en la vida de un creyente nos hace no estar conformes con nuestro pasado y con nuestra naturaleza pecaminosa. Nos hace ser buscadores de gracia y de poder del Espíritu Santo para vencer el pecado, para vencer la mala actitud, para vencer los pensamientos inmorales, para vencer los actos que están separando la presencia de Dios y los propósitos de Dios de mi matrimonio y de mi familia. El amor es el motor de la obediencia. Acompáñame por favor a Juan 15, verso 12. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Fíjate bien cuál es el fundamento. Dios te ha amado, iglesia. Dios te ama incondicionalmente. Ahora ámense como yo los he amado. El Señor está diciéndonos. Ahora, hay 10 mandamientos en la ley del Señor. Si tú te pones a estudiar, te vas a dar cuenta que los primeros 6 mandamientos son hacia Dios. Y los otros 4 mandamientos son hacia tratar bien a la gente. Eso es santidad. Tratarlos bien, porque amar a alguien no hace algo indebido en contra de esa persona. Hay gente que tiene una percepción incorrecta de la santificación y basa su vida en la gracia de Cristo y en el Evangelio de Cristo con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, amados, es una guía a Jesús. Es una guía a Jesús, pero no es una estrategia para santificarse. No. El Antiguo Testamento dicen, no hagas, no harás, no lo hagas. Y Jesús cuando vino, amados, no dijo no hagan, dijo sí, amen. Amen a su prójimo, amen a Dios con todo su corazón, amen a sus enemigos. Entonces, Señor, yo quiero amar a mi esposa como tú lo haces. Y por ende yo le voy a decir no a las cosas que la dañan. Señor, yo voy a amarte a ti y por ende voy a decir no a lo que contrista tu presencia en mí. Señor, yo voy a amar a mis hijos y por ende le voy a decir no a lo que los dañan. La estrategia de santificación, amados, es decir sí al amor, sí a Jesús, sí al Espíritu de Dios. Por amor. Por amor a Cristo, por amor a su obra en mí, por amor a su persona. Jesús dijo en Mateo 22, verso 37 al 40,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces quiere decir que santidad es obedecer a Dios en amor. ¿Por qué muchas veces en la iglesia no hay santidad? Porque no amamos a Dios. Porque amar a Dios, amados, nos lleva a vivir cristianismos santos, radicales. Eso es lo que Dios quiere. Y todos queremos un año nuevo, próspero, bendecido. Yo oraba al Señor y le decía: Señor, llévanos a un nuevo nivel como iglesia, a más fe, a más bendición, más de tu gracia. Y el Señor me decía los primeros de enero: mi pueblo necesita santificarse. Santificarse. La santidad, amados, debe de comenzar en la casa. ¿Qué estás viendo en la televisión? En la casa es donde bajamos la guardia y de repente nos ofendemos en la casa. Nos hablamos mal en la casa. Hay mentiras en casa, hay insultos en casa. Eso no es de Dios. Mateo 5:22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fatuo es un insulto equivalente a malas palabras hoy en día. Entonces, si yo le llamo necio a mi hermano, yo soy culpable delante de Dios de homicidio, dice esta palabra. Entonces en casa tenemos que prohibir hablar nombres denigrantes entre nosotros. Eso no es santidad. Incluso los matrimonios cristianos deben de aprender a discutir como cristianos. Deben de poner sus diferencias en la mesa y con la ayuda de Dios encontrar la solución, buscando que el Señor sea su dirección. Pero cuando se ofenden con palabras inmorales y sin fruto, amados, eso no es santidad. No queramos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Entonces, si yo entendiera en plenitud que Jesús está en mi hermano, yo no le hablaría así. La santidad comienza en casa, en tratarnos bien, amados, en respetarnos. Primera Tesalonicenses 4, verso 9 al 12 dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis de ello más y más. Fíjate, los tesalonicenses amaban a otros cristianos, a los de las iglesias de Macedonia. El otro domingo vamos a estudiar un poco esas iglesias. Y no batallaban en la vida pública cristiana a tener empatía, fraternidad. Pero mira lo que Pablo les está diciendo: pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. El Señor les está diciendo: vida privada también. No solamente la pública, donde todo el mundo parece cristiano o se comporta como cristiano. En lo privado, en casa. Ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Por qué tenemos muchas veces tanta necesidad? Porque no nos ocupamos de nuestra responsabilidad delante de Dios. Y en esta serie hemos aprendido algo bien claro, amados, que Dios está hablando. Que no somos víctimas de la vida, somos responsables de la vida que Dios nos ha dado. ¿Y por qué muchas veces tenemos necesidad de todo? Porque no honramos a Dios en nuestra vida privada. Fíjate lo que dice tranquilidad: es abstenerse de meterse en las cosas de otros. Esto significa esta palabra que Pablo está usando: tranquilidad. Ocuparse quiere decir ser productivos.
Porque el engaño en lo que podemos caer, cualquier discípulo de Cristo, amados, es estar fijándonos en lo que los otros hacen mal, en lo que los otros nos están dañando, ser víctimas de eso. Ay, es que esta persona no cambia. Ay, es que Dios no hace el milagro. Mira, no cambia mi matrimonio. Eso es lo peor que tú puedes hacer, porque el Señor te está llamando a una responsabilidad, a santificarte tú personalmente, a honrar a Dios tú personalmente. Los religiosos andan buscando señalar el pecado de los demás y son perezosos en sus trabajos. Quieren barrer la calle y no barren su casa, amados. ¿Cuánta gente no viene en la iglesia por el tonto razonamiento de que ahí va fulano que era esto y que me hizo esto? Es una tarugada. Porque Dios va a pedir cuentas de sus almas y se darán cuenta que la responsabilidad era suya, no de la del prójimo. Y si tú vives tu cristianismo pensando que otros cambien, estás perdiendo el tiempo, te estás echando a perder en las manos del alfarero, iglesia. Despierta, que el Señor quiere depositar sus tesoros en ti. Da el paso, santifícate, porque el Señor quiere hacer maravillas entre vosotros. Dice Josué 3:5, y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Fíjate lo que Dios le dijo al pueblo a través de Josué. Estaban por entrar a la tierra prometida. Tenían que cruzar el río Jordán. ¿Y cuál fue la instrucción? Santificaos, santificaos. ¿Quieres tierra prometida? ¿Quieres cruzar el río de adversidad? ¿Qué representaba el Jordán para el pueblo de Israel en ese momento? Confianza en Dios, vencer la adversidad, estar listos en la zona donde Dios iba a hacer caer los muros de Jericó. Amados, ¿quieres pasar a otro nivel en tu vida? ¿Quieres tomar la bendición de Dios? ¿Quieres esa bendición para tu casa, para tu familia, para tu matrimonio? Santifícate. No puedes seguir igual. No puedes seguir igual. No puedes seguir mintiendo en el trabajo. No puedes robar siendo cristiano. No lo hagas. Ya no eres lo que eras. Entiende que eres barro en las manos del alfarero. Santifícate. Es que ¿por qué el Señor no me bendice? Hay mucha escasez económica porque están robando. Porque cuando tú robas algo y tomas lo ajeno, viene una maldición de pobreza a tu vida, amados. Entonces, amados, la santidad de Dios no puede ser ignorada y decir: Señor, vamos a vivir vidas. Al cabo estamos en la gracia. Eso es mentira. La religiosidad se entretiene en los asuntos de otros, y santificación es ocuparse en el crecimiento personal. En el crecimiento personal. Entonces nuestras vidas antes de Cristo eran un lugar de dolor, de heridas, y por lo tanto dábamos dolor a los demás. Pero ahora en Cristo, amados, somos portadores de amor por dar amor a los demás. Pero santidad, amados, es una palabra que muchas veces no queremos escuchar. ¿Sabes por qué? Porque se nos olvida cuánto nos ama Dios. Cuánto nos ama Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, estoy terminando, verso 19, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Mira cuál es el sello de Dios, cuál es el fundamento de Dios, y está firme. ¿Cuál es el fundamento donde yo puedo edificar mi vida, mi familia sobre este fundamento? Conoce el Señor a los que son suyos. Dios me ha llamado a sus caminos. Él es bueno, me conoce personalmente. Si tú aquí te sientes sin propósito y te sientes así como que realmente soy importante para alguien, eres importante para Dios. Él te ama incondicionalmente. El fundamento tiene este sello: conoce al Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, conocer que soy del Señor me lleva a apartarme de la iniquidad. Pero en una casa, mira lo que dice: en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra.
Escucha bien, amados, en las casas de los alfareros en estos tiempos antiguos había todo tipo de vasijas. Los alfareros fabricaban vasijas que servirían para los viajeros, servirían para usos viles, porque no tenía el barro la dureza necesaria para soportar lo que se iba a depositar en ellas. Esas eran las vasijas para usos viles, es decir, usos sin importancia. Pero también los alfareros fabricaban, amados, vasijas de honra. Y esas vasijas eran utilizadas por la cultura judía para ponerlas afuera de las casas con agua fresca, para que los que visitaran esas casas pudieran tener agua fresca para tomar, para lavarse. Esas son las vasijas de honra, vasijas donde se puede depositar agua fresca para que otros sean bendecidos. Entonces quiere decir que el fundamento está firme, con un sello. Dios me conoce, por su gracia estoy aquí delante de Él, por su gracia conozco el Evangelio, no soy una casualidad, Él me llamó a sus caminos. Y está firme el fundamento en que mi respuesta al Evangelio es apartarme de iniquidad, para poder ser una vasija de honra, amados. No una vasija para un uso vil que se quiebra, que no puede ser usada porque se quiebra fácilmente. Entonces quiere decir que si yo me dispongo a santificar mi vida en el nombre de Cristo, no en mis propias fuerzas, el Señor me va a usar para que otros tomen agua fresca. Y esa es mi oración, y esa debe de ser toda oración de todo creyente. Dios, que mi familia pueda tomar agua fresca de mí. ¿Qué toma tu familia de ti? Insultos, traiciones, ofensas, rechazo. Te apartas de tu familia cuando hay un problema, en amargura, no perdonas. Esto nos habla de la tremenda responsabilidad, amados, de cada hijo e hija de Dios, de estar llenos del agua de la palabra. Que en verdad en nuestro interior brote agua de vida y podamos ser usados por Dios. Esto nos habla de eso. Si tú necesitas un encuentro con el amor de Dios que santifique tu vida, esta es tu oportunidad. Yo te invito a ponerte sobre tus pies, a buscar al Señor, a buscar al Señor, a buscar al Señor. Si tú dices: Señor, he escuchado sobre tu amor, pero no lo he recibido en plenitud en mi corazón, hoy lo necesito. Nadie se distraiga, nadie. Busca al Señor ahí en tu lugar. Deja que Él ministre tu corazón, deja que Él sane tu interior. El fundamento está firme. Conoce el Señor a los que son suyos. Tú eres del Señor. Tú eres del Señor. Él te llamó, Él derramó su sangre por ti. Y tal vez tú digas: pero ¿cómo? Con mis defectos, mi carácter. Él te ama incondicionalmente. Recibe el amor de Dios para tu vida. Levanta tus manos y recíbelo. Recíbelo. Me ama con esta tendencia, con las mentiras que he dicho, con los hábitos que he dicho. Él te sigue amando, iglesia. Él te sigue amando. Dios, oro para que en el nombre de Jesús venga en plenitud a cada corazón aquí reunido una experiencia y una convicción en tu amor, Dios. Tú nos amas incondicionalmente, nos conoces, Señor, y hoy decidimos ser vasijas en tus manos, ser vasijas, Dios, en el nombre de Jesús. Quiero ser una vasija de honra, dile al Señor. Quiero ser una vasija de honra en mi trabajo, Señor, en mi casa con mis hijos.
en la vida privada, Dios, donde nadie me ve. Ayúdame a vencer las tentaciones. Hombres, hagan un pacto con Dios de guardar sus ojos. Piensa en que vas a amar a tu esposa como Cristo ama a su iglesia, y por ende te vas a guardar de lo que la lastime a ella. Dile: Dios, ayúdame a amar a mi esposa con mis ojos. Cuando ando en la calle, Señor, cuando estoy solo en mi celular, en la computadora, Señor, ayúdame, Dios. Quiero guardar mi corazón, Señor. Mujeres, dígale al Señor: quiero guardar mi corazón, Señor, para ti, y por ende me guardaré para mi esposo. Guardaré mis emociones. Jóvenes, hagan un compromiso con Dios y díganle: Señor, quiero ser santo para ti. Quiero ser santo para ti. Quiero guardarme para ti, mi Dios. En el nombre de Jesús. Santificaos, dice el Señor, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Hará maravillas, amados. Dile al Señor: santifícame, Dios, que en mis propias fuerzas no puedo. Lléname de tu amor, Dios, que pueda perdonar a los que tanto me ofendieron en el pasado, cerrar el capítulo, perdonar las ofensas del presente. Que pueda ser una persona, Dios, que guarda su corazón en pureza. En el nombre de Jesús. Santidad, Señor, en mi trabajo, en mis cuentas. Santidad en mis asuntos, en todo lo que hago. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amados, quiero hacer un llamado para todos aquellos que necesitan un nuevo nacimiento en sus vidas. La Biblia habla del inicio de este proceso de la santificación. ¿Y sabes cuál es el inicio de la santificación? La justificación. Cuando tú comprendes que Cristo Jesús se hizo pecado para que tú fueras perdonado, llevó tus pecados a la cruz, y ahora tú pasas de un estado de culpabilidad a un estado de inocencia. ¿Cómo? Por obra de Cristo. Y esto se inicia confiando en el sacrificio de Cristo, iniciando tu caminar con Dios, diciéndole al Señor: sálvame, ven y transforma mi vida. Si alguien me ve en esta transmisión y reconoce su necesidad de un nuevo nacimiento, ningún pastor, ninguna iglesia te lo puede dar, ninguna denominación. Solo el Espíritu Santo puede hacerte nacer de nuevo. Un inicio donde tu pasado queda atrás y eres convertido en una nueva criatura. Si hay alguien aquí, amados, que lo necesita, que es urgente en su vida, hágalo, por favor. Levante su mano derecha y dígale: Señor Jesús, necesito nacer de nuevo. Necesito un nuevo nacimiento, Señor. Perdona mis pecados. Sálvame, Señor. Hoy confieso que Jesucristo es el Señor de mi vida. Hoy confieso, Señor, que Jesucristo es el Señor, que Él murió y resucitó en la cruz, Señor, y por tu gracia soy perdonado. Sálvame, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta nueva vida que tú has ganado en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Oh, hay gozo en el cielo, amados. Hay fiesta en la casa del Señor cuando un pecador viene a Cristo. Yo quiero decirte, amados, cuando sientas que la tentación está ganando sobre tu vida, solo recuerda esto: el Señor conoce a los suyos. Él te ama. Vuélvete a llenar del amor de Dios. Y cuando tú eres lleno del amor de Dios, tú puedes vencer eso. Tú puedes vencer eso. Tú puedes vencer eso. En una ocasión, de mi juventud, yo le dije al Señor: Señor, si tú puedes cambiarme, yo te voy a seguir. Y yo recuerdo que el Señor me mostró cómo es el Evangelio. El Evangelio te invita a seguirlo,
así como estás. Tú dices, ¿cómo? En los pasos de seguirle, en los pasos de fe de seguirle, está tu transformación, está tu santificación. Jesús le dijo a aquellos pescadores: vengan y síganme, vengan y síganme. ¿Sabes por qué tiraron sus redes? Por esa aceptación única, por ese amor único. Conoce el Señor a los que son suyos. Pedro dijo: ¿cómo me conoce este rabí? ¿Cómo me conoce este Mesías tan esperado? Pedro, préstame tu barca. Pedro, ven y sígueme. De hoy en adelante no vas a ser pescador de peces, vas a ser pescador de hombres. ¿Cómo me conoce? La aceptación. Dijo: te voy a seguir. Amados, nunca se olviden del amor de Cristo. Vivan vidas santas porque Él les ama. Él les ama. Amén.